7:35, 7 de la mañana con 35 minutos. Continuamos con el análisis de los resultados de la consulta popular y de referéndum aquí en Buenos Días América. Gracias por contactarse con nosotros también al 0990-65-2928. Es bienvenida su opinión en este espacio y también los reportes con novedades de lo que ocurre en nuestra ciudad. A esta hora de la mañana le agradecemos a la máster Catherine Herrera. Ella también es politóloga, experta en seguridad. Con ella vamos a estar analizando los resultados positivos de la consulta popular en 9 preguntas. El gobierno dice que, bueno, ha ganado por goleada 9-2. Pero con ella conversábamos hace algunos meses atrás, ¿no? Y ella mencionaba que existe un afán de militarizar la policía o policializar a los militares. Y ella menciona que eso es una estrategia estéril para combatir los graves problemas del Ecuador. Hemos escuchado que también otros analistas han mencionado que el gobierno lo que ha recurrido es a una solución reiterada, reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué es positivo y qué de la consulta va a servir en aras de luchar contra la inseguridad ciudadana a su criterio, Catherine? Bienvenida, buenos días. Hola Carlos, buenos días y a todos los radioescuchas de la radio. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto siempre estar acá. Bueno, quisiera empezar con algo. Las acciones, las decisiones que se tomaron el día domingo son necesarias, van a poder ayudar de una cierta manera a reducir estos índices de inseguridad. Es una temática que ya años se venía replanteando, por ejemplo, cuál va a ser el rol de la Policía Nacional, el tema de extradición, el tema de que armas, municiones, pues caiga un poco en la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Sin embargo, la problemática era que no era necesario llegar a una consulta para realizar estas actividades, porque se lo podría hacer a través de otros medios, incluso con la misma Asamblea General o con un proyecto de ley que lo pueda demandar el presidente. Entonces, dicho esto, ahora el punto es que dentro de la Asamblea tienen que replantearse, tienen que decidir, tienen que debatir, por ejemplo, de la primera pregunta, que es el rol de las Fuerzas Armadas, ¿cuál va a ser ese rol? ¿Cómo va a ser el apoyo complementario? O sea, cuando yo hablaba de que hay un afán de militarizar a la Policía Nacional o militarizar la seguridad interna, indico que ya hay roles específicos dentro del crimen organizado y actores que se encargan de esto. Cuando otras competencias, por ejemplo, de la seguridad externa, no se puede descuidar. Si nosotros tenemos identificado bien cuáles son las problemáticas, cuáles son las amenazas directas que tiene el Estado ecuatoriano, pues debería ser un rol temporal, un rol en temas específicos que, para mi punto de vista, debería caer el apoyo de las Fuerzas Armadas en lo que es fronteras, todo tipo de fronteras, marítima, terrestre, aérea. Concentrarse mucho más en la parte de los puertos de aquí, porque hemos visto que hay una detonante de crimen organizado tenaz dentro de los puertos, el sistema de rehabilitación social y la parte de minería ilegal. Creo que son los factores en donde debe estar la presencia de las Fuerzas Armadas, pero aún así debe ser de manera coordinada y teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la parte marítima, nuestra policía dentro de esta zona, pues es la misma armada, ¿no? Las Fuerzas Armadas. Entonces, en este aspecto, vale igual evidenciar que debe ser un acompañamiento temporal. No lo podemos poner siempre a las Fuerzas Armadas cuando ya tiene otras competencias y que si se descuida, ¿qué lo vamos a hacer? Y sobre todo más cuando no tenemos identificado cuál es el centro de la gravedad del problema. ¿A qué me refiero esto? Somos un país muy coyuntural, que en el tema de la seguridad tampoco nos alejamos de esa realidad. Un día estamos con muertes violentas, otro día estamos con minería ilegal, otro día estamos con narcotráfico, otro día estamos en enfrentamiento entre GDOs. Luego viene una semana en donde tenemos el sistema de rehabilitación social hecho un caos. Entonces, de esa dinámica, ¿cómo podemos indicar a la fuerza pública que realice un plan de combate al delito cuando no tenemos identificado la verdadera problemática? Si no tengo identificada la verdadera problemática, ¿cómo quiero fortalecer a las instituciones e indicarles cuál es la hoja de ruta a combatir? ¿De quién depende identificar el centro de la gravedad del problema? Si nosotros observamos que hay episodios en todos lados, ¿no?, de diferente índole, ¿quién debe identificar aquello? El Estado.
y me refiero específicamente a gobierno central, fuerza pública y los sistemas de inteligencia, entender, ¿no? Entender realmente cuál es la gravedad que estamos teniendo como país. Y eso ya no le debieron haber hecho hace mucho tiempo, digo, ya tener identificado el centro de la gravedad del problema, o no, no lo tienen. Siento que no lo han hecho porque estamos dando como acciones puntuales, efímeras, en donde si ya existiera un diagnóstico, identificación de un centro de gravedad del problema, ya hubiéramos reducido la tasa de violencia, la tasa de inseguridad, la tasa de homicidios, y no lo hemos hecho. O sea, hemos tenido como una falsa calma durante el conflicto armado interno y luego se ha apuntado nuevamente estos indicadores de seguridad. No apuntamos en dónde tienen que estar las instituciones de fuerza pública, no apuntamos en qué deben trabajar. Y esa es una problemática porque, claro, no lo tenemos identificado el centro de la gravedad del problema y queremos a las Fuerzas Armadas ya que intervengan dentro de la seguridad interna. Entonces, si no tenemos identificado, va a ser un desgaste, va a ser un tema de también utilizar a las Fuerzas Armadas como multipropósito, ¿no? Siempre hemos visto como que cuando ya se acaban todas las capacidades del resto de instituciones de Estado, acudimos a unas Fuerzas Armadas, pero podemos llegar al riesgo de que al no tener identificado este centro de gravedad, que tampoco tenemos identificado cuál es la hoja de ruta y el rol que tenga que tener el resto de instituciones, vamos también a desgastar a la institución que ella tiene que operar cuando el resto de instituciones ya se sobrepasaron o ya no está dentro de sus capacidades. Es algo muy fuerte y que esto lo debe tener en cuenta la Asamblea General, ¿no? Oiga, para conocimiento de la ciudadanía, para tener claro este tema, ¿no? Porque tal vez la percepción de la ciudadanía es la siguiente, ¿no? Ya aprobamos esto en consulta, ahora los militares ya van a poder salir a las calles. No se sabe para qué, porque aquí hemos sido críticos de ese tipo de ejercicios y acciones, ¿no? Porque hemos visto a gente con fusil en media calle parando un carrito, dos carritos y luego se van. Ese es un operativo. Y ahí entra la palabra que usted menciona, desgaste. Creemos que las Fuerzas Armadas es una institución multipropósito que puede hacer de todo un poquito en lugar de enfocarse y centrarse en lo que está dado en el ámbito de sus competencias según la Constitución, según las leyes vigentes. En ese contexto, sí nos gustaría, para claridad de la audiencia, ¿no? La Policía Nacional, ¿qué facultades tiene en el ámbito de la seguridad interna? ¿Cuáles ejes tiene la Policía Nacional? ¿Es investigativo, de prevención? Y lo propio de las Fuerzas Armadas. Y en ese contexto, ¿qué podría hacer Fuerzas Armadas según su criterio para que no sufra ese desgaste? A ver, la seguridad está dividida en dos líneas. Seguridad pública y la seguridad de Estado. La seguridad pública está a cargo de la Policía Nacional, y también involucra a otros actores, y la seguridad de Estado es una competencia que le corresponde netamente a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque es qué amenazas puede vulnerar los intereses como Estado ecuatoriano. Entonces, dentro de la seguridad pública tenemos subdivisiones, que está la seguridad ciudadana y la seguridad interna. Seguridad ciudadana, todo el tema de prevención, convivencia pacífica, el tema de violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia agresiones, violencia patrimonial, etcétera, todos los tipos de violencia que tenemos, y está la delincuencia común, robo, asalto, homicidios, etcétera, ¿no? Y todos los escándalos que también puedan alterar a la convivencia pacífica, ¿no? Libadores, guerriñas, etcétera. Y dentro de la seguridad interna tenemos lo que es el crimen organizado, ¿Cuáles tenemos crimen organizado? Narcotráfico, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, minería ilegal, resto de delitos ambientales, entre otros. Y esta dinámica, si nosotros pensamos que solo lo puede hacer Policía Nacional, estamos totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque la dinámica del crimen organizado a nivel mundial ha cambiado, ha mutado, en donde ya ha sobrepasado las líneas de combate y de actuación que han tenido ellos como operadores de esta economía ilícita, por lo cual la respuesta de un Estado tiene que ser multidimensional, multiactoral y de manera estratégica. Entonces, si bien es Policía Nacional, ¿quién debe estar a cargo netamente de la seguridad ciudadana? ¿Por qué? Porque el ser humano es lo más importante, ¿no? Y tiene que ser un tema de persuasión, disuasión, etcétera. En la seguridad interna sigue siendo la Policía Nacional quien es como el ente rector del crimen organizado. ¿Por qué?
porque ellos son los que tienen que hacer la parte de investigación junto con Fiscalía. Fiscalía es quien lleva el proceso de investigación y a través de diferentes unidades de la Policía Nacional que fungen como peritos, pues llevan las teorías de los casos para que puedan ser judicializados. Fuerzas Armadas involucra aquí con el tema de apoyo, cómo puede apoyar Fuerzas Armadas con un tema de inteligencia. Inteligencia militar es muy buena la que tenemos en nuestro país. Bueno, cuáles son los operadores, dónde están ubicados, qué están realizando, etcétera. Y claro, dentro de este primer eje de inteligencia, ellos tienen que hacer una investigación, pero una investigación de campo. No lo podemos confundir con una investigación de las teorías del caso para judicializarlo, porque es una competencia propia de la policía, que incluso no todas las unidades de la policía lo pueden hacer. Hay una Dirección General de Investigación específica para esta actividad. Claro, vienen con la información de inteligencia, esto está sucediendo, le pasan a la Policía Nacional hacen el proceso de investigación, judicialización, y al momento que dicen, listo, podemos hacer estos operativos, necesitamos hacer estos operativos de alto impacto, mediano impacto, operativos tácticos de intervención, desarticulación, que pueden ser operativos de control, que pueden ser operativos de desarticulación de armas, o cuando Fiscalía le piden, etcétera, ahí entran Fuerzas Armadas. Ya entra Fuerzas Armadas en este aspecto. Pero dentro de la seguridad de Estado, claro, estaban las amenazas que son consideradas y que pueden vulnerar el Estado ecuatoriano, y ahí están estas amenazas que el gobierno, a través del COSEPE, que es el máximo organismo de seguridad, consideren. Entonces, hace poco se había considerado que estos grupos de delincuencia organizada sean considerados como terroristas. Perfecto, entonces la articulación puede trabajar Fuerzas Armadas, pero tiene que ser un trabajo puntual. ¿Qué quiero decir esto? No nos va a ayudar que mientras más policías y ahora entre más militares tengamos en la calle, vamos a reducir los índices de inseguridad. Tal vez podamos hacer un tema de persuasión, a través de imagen, decir, bueno, tenemos más presencia militar. Sin embargo, esto no reduce la tasa de inseguridad y es más conveniente utilizar la economía de la fuerza. La economía de la fuerza significa lugares estratégicos que puedan ser utilizados por las Fuerzas Armadas, que pueden ser considerados como zonas especiales de seguridad. Es decir, estamos un momento acá, por ejemplo, el Centro de Rehabilitación Social, hacemos una intervención, hasta mientras el resto de Estado tiene que trabajar en la entidad que está a cargo y que es el ente rector, que es el SNAI, depurándole, cambiando los guías, realizando estas actividades de, bueno, ¿qué pasó esto? ¿Por qué no se cumplió la política de rehabilitación social? ¿Cuánto es el presupuesto que ahora vamos a invertir? Etcétera. Mientras Fuerzas Armadas está interviniendo. Pero una vez que interviene, le tiene que entregar al SNAI. Pero ahora el problema es que no hay un diagnóstico de cuál es la situación del SNAI y queremos ponerle a las Fuerzas Armadas, cuando más conveniente sería, ok, trabajo con el SNAI, identifico cuál es la columna vertebral de esta institución que, claro, es todo lo que no debería ser una entidad pública, y solo le hago temporal a las Fuerzas Armadas para que Fuerzas Armadas puedan operar en frontera, puedan operar en operativos estratégicos con la Policía Nacional, pueden hacerse a cargo de puertos, pueden hacerse a cargo de ciberseguridad, de los nuevos delitos, de la inteligencia que puede hacer con estas estructuras criminales, etcétera. Y por otra parte, si nosotros nos involucramos, por ejemplo, y de decir, no, es que ahora se van a hacer a cargo de todos los crímenes que forman parte de todos los delitos del crimen organizado de las Fuerzas Armadas, es muy erróneo y muy irresponsable. Porque mencionaba en otra entrevista, hay tres delitos, por ejemplo, la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y también incluso el mismo narcotráfico, en donde las víctimas de estos delitos son personas. Y en el caso de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, la persona es utilizada como la economía ilegal, como sujeto para generar una economía ilegal a través de una explotación. Entonces, ese abordaje, ese acompañamiento, esa investigación y luego la atención y protección que se pueda dar a estas víctimas no lo va a poder hacer Fuerzas Armadas, por lo cual tiene que ser un trabajo razonable en donde se identifique dónde tiene que estar Fuerzas Armadas, que no sea considerado un tema multipropósito, porque no podemos desgastar a la máxima entidad que nos ayuda cuando ya todos los niveles se ha superado. Y tercero, que sea un acompañamiento estratégico con lineamientos específicos. Vamos más de 5 años, Carlos, en este debate de cuál debe ser el rol. Entonces,
Ahora tenemos una fusión de seguridad interna, pero el primer puntaje que tenemos que hacer es ¿bajo qué doctrina? ¿Cuál es el lineamiento que tiene el Estado ecuatoriano para abordar el tema de seguridad? Nos quedamos muchísimo en el tema de seguridad integral, pero hasta ahora no lo estamos tampoco manejando como seguridad integral. Estamos con el tema de seguridad humana. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles de las teorías vamos a manejar? ¿Una teoría constructivista, una teoría de liberalismo realista, idealista? ¿Cuál se asemeja más a lo que nosotros tenemos? Si no tenemos una fuerza de impacto, una doctrina, como sí lo tienen otros países, hablemos de la propia Colombia, tenemos Perú, nuestros países vecinos, o sea, en ese aspecto han trabajado muy bien, Brasil, ni se diga, etcétera. ¿Cómo nosotros queremos dar políticas públicas a corto, mediano y largo plazo? Seguiremos dando como políticas efímeras que, de acuerdo a la preocupación que nos está saliendo en este momento, pues actuamos. Y aquí te pongo un ejemplo claro, ¿no? ¿Cuál es más fuerte en temas de economía ilícita y que genera más problemas en temas de seguridad? ¿Secuestros, extorsiones o una minería ilegal? Entonces, si nos enfocamos más a secuestros, extorsiones y damos todo el aparataje para esta actividad y nos olvidamos del otro, cuando tranquilamente se puede dar un trabajo paralelo en conjunto, como las instituciones a través de fuerzas especiales, temas de inteligencia, las unidades de investigación se concentran en desarticular todas estas estructuras criminales que están manejando la minería ilegal, que es un trabajo que no lo van a hacer a corto plazo porque las investigaciones pueden llevar tiempo. El tema de inteligencia toma tiempo de igual forma, ¿no? A la par, tener otras unidades que pueden ser del eje preventivo o incluso del mismo de investigación para que ocupe la tarea aquellas acciones coyunturales que está saliendo. Entonces, más o menos esa es la dinámica. Muchísimas gracias por la explicación, ¿no? Sobre todo para el entendimiento de la ciudadanía. Pero usted ha mencionado dos temas graves, ¿no? Primero, no existe la conciencia y no se ha identificado el centro de gravedad del problema. Segundo, las Fuerzas Armadas se quiere utilizar como una institución multipropósito y no tiene claro cuál es su doctrina, cuál es el rol que va a desempeñar en el ámbito de ese apoyo complementario que el ecuatoriano ahora ya respaldó en las urnas. Y lo que es peor, ahora toca determinar cuáles van a ser las facultades o las funciones o las acciones que van a desarrollar Fuerzas Armadas en el marco de ese apoyo complementario. Con todo esto, ¿se puede tal vez lanzar un tiempo estimado, un lapso de tiempo de en qué momento vamos a obtener resultados? Si vemos a países vecinos como Colombia, también México, en donde más de 30 años han continuado hablando de delitos como el narcotráfico, y acá existen otro tipo de problemáticas. Hay muchas más aristas, ¿no?, de este problema que hemos visto como de Colombia se trasladó al Ecuador, pero ¿en qué tiempo más o menos, si se hacen bien las cosas, se puede brindarle resultados a la ciudadanía? Bueno, ahorita ya está aprobado la consulta, ahora está en cancha del presidente que le pasa inmediatamente los proyectos, nueve proyectos, a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, si lo hace a través de una comisión aparte o a través de comisiones ya existentes como la de seguridad o justicia o enmiendas constitucionales, etcétera. Pero es un trabajo que lo tienen que analizar adecuadamente. O sea, el problema, muchísimas veces se quejaba, no tenemos norma, no tenemos para que puedan actuar Policía Nacional, Fuerzas Armadas. O sea, de hecho ya estaba. O sea, había algunas leyes que ya daban, incluso una declaración de la Corte que ya daba el permiso para que Fuerzas Armadas puedan intervenir en temas de apoyo a la Policía Nacional. Y es ahí mi preocupación, porque si no existe un debate serio, un debate real, en donde aquí sí tiene que estar algo muy importante como es la perspectiva. La perspectiva de seguridad es analizar qué escenarios puede pasar el Estado ecuatoriano y cuáles le van a poder afectar desde esta realidad que estamos viviendo. Entonces, esa ha sido la falta de visión que hemos tenido como Estado ecuatoriano, porque nos hemos centrado muchísimo en las amenazas emergentes, urgentes, inmediatas que ha salido, y no nos hemos dado cuenta de amenazas que se pudieron generar. Por ejemplo, el tema del tráfico ilícito de migrantes es algo que desde el 2022 ya se venía viniendo, o sea, ya lo veíamos. El tema de trata de personas es un delito que siempre ha estado ahí presente, pero que se entendía que al momento de existir una proliferación de estas estructuras criminales que comienzan a aumentar, que hay suboperadores de estos GDO, etcétera, era evidente que ellos iban a proliferar y multiplicar y
su negocio ilícito, o sea, porque ya el narcotráfico no iba a ser el único ingreso, o sea, tienen que ver qué otros delitos pueden operar acá en el Estado ecuatoriano. Entonces, esa falta de visión de perspectiva tiene que estar aquí presente, porque debe ser una enmienda en donde no le sirva al Estado ecuatoriano solo en esta realidad que estamos viendo, que te puedo decir hasta 2026, 2027, sino también que le asegure que el Estado ecuatoriano no vuelva a pasar esta realidad y que ya esté implementado de cuál va a ser los lineamientos de participación de las Fuerzas Armadas sin que pierda sus competencias. Y aquí algo muy relevante es que hay que fortalecer a la Policía Nacional, hay que fortalecer a la Fiscalía, por eso hablo de un acompañamiento temporal. Y si nosotros revisamos el anexo número 1 de la pregunta 1, ¿no?, que habla del apoyo de las Fuerzas Armadas, ahí indica que, claro, cuando el comandante de la Policía Nacional le indique al presidente y el presidente llame al COSEP. Listo, pero ¿cuál es el rol de los ministros entonces? Entonces, si no hay una asesoría de la parte civil, nos estamos saltando jerárquicamente también una parte importante, porque tanto Ministerio de Defensa como el Ministerio del Interior, quienes están en la cabeza, son los que dan estas recomendaciones desde la parte de política pública. Y no nos debemos olvidar que, claro, Policía Nacional, Comando de la Policía Nacional, hace la parte operativa, pero quien indica los lineamientos debe ser el Ministerio Ente Rector de la Seguridad y Orden Público, en este caso el MDI. Entonces, esos actores de quienes van a involucrar deben estar presentes. Otra arista es que se debe entender que la seguridad no solo debe consistir en un tema de securitizar, es decir, la presencia de policías o militares en las calles, etcétera, sino también indicar que una vez que se haga este trabajo, tiene que haber el acompañamiento de otras entidades. ¿Qué está pasando con el tema de empleo? ¿Qué está pasando con el tema de...? Muchas personas me dicen, pero, hey, ese es un tema más social, etcétera. Aunque no lo crean, el desgaste de un Estado y la ausencia de un Estado dentro de zonas que son consideradas peligrosas, pues ha hecho que esas zonas tengan altas tasas de homicidios y de violencia y que sean utilizados por estas estructuras criminales. ¿Qué quiero decir con esto? Entre más desarrollo tengamos dentro de una ciudad, dentro de un cantón o una provincia, más posibilidades de seguridad tenemos. Pero ¿cómo se logra esto? A través de una gobernanza de seguridad, involucrando todas las entidades de Estado y en todos los niveles. 4 niveles: el individuo, gobierno local, gobierno provincial, gobierno central. Gobierno central tiene que hacer la parte táctica, tiene que hacer la parte operativa. Operativos fuertes de desarticulación, de inteligencia, investigación, en donde se identifique cuál es la economía ilícita de estos grupos que están operando dentro de estos cantones o dentro de estas provincias. Desarticular quién está en la cabeza y luego, en lugar de criminalizar, como nosotros como Estado, en donde no, es peligroso, no podemos ingresar a ninguna de las entidades, incluso también cooperación internacional, más bien acercarse y nuevamente lograr que la ciudadanía apunte y confíe de nuevo en el Estado, porque es el Estado quien tiene que operar dentro de ese punto. Entonces, si la ciudadanía confía nuevamente en el Estado, vamos a tener espacios de convivencia pacífica, pero debe ser un trabajo a largo plazo. O sea, solo Colombia, México, mismo Brasil, etcétera, le ha tomado más de 15 años, 20 años. El caso de Medellín, que les gusta muchísimo mencionar, vamos 25 a 30 años y hasta ahora no se ha podido recuperar del 100%, pero sí se ha podido tener un control, que es lo que nosotros necesitamos ahora. Reducir el tema de crimen organizado y apuntar fuertemente a la problemática. Algo que lo está haciendo, por ejemplo, el eje de investigación a través de la Fiscalía. Ellos indicaron, ok, ¿cuáles son los operadores? ¿Cuál era el problema? Ok, el sistema de justicia a través de ciertos jueces, perfecto, están llevando los casos, etcétera, y está apuntando y está dando un mensaje fuerte para que el resto de colegas no lo sigan haciendo. Entonces, en el ámbito de seguridad operativa tienen que hacerlo de la misma forma, tal cual, o sea, identificar qué me sale más conveniente. La economía, identificar los flujos de la economía ilícita, identificar quiénes son los grandes operadores para arrestar a las grandes cabezas que son de este grupo de delincuencia organizada. Me concentro dentro de minería ilegal, me concentro dentro de fronteras. Eso es lo que necesitamos hacer.
Catherine, muchísimas gracias por la entrevista, gracias por estar aquí en Buenos Días América, bastante clara su explicación, ¿no? Poniéndonos los pies sobre la tierra, ¿no? Porque sí, los temas de la consulta sirven, pero ha sido bastante amplio, ¿no? Pero con la intención de ponernos los pies sobre la tierra, porque esta lucha, ¿no?, contra los grupos narcoterroristas, etcétera, el narcotráfico, bueno, va a tardar años. Decir lo contrario sería ingenuo. Gracias por su tiempo esta mañana. Gracias, Carlos. Siempre es un gusto. Lindo día.